Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un episodio súper interesante donde abordamos dos preguntas cruciales que le hacen al padre Luis Toro. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza en la Trinidad si la Biblia menciona bautismo solo en el nombre de Jesús? ¿Y qué sucede con quienes mueren quemados? ¿Hay esperanza de salvación? Quédense conmigo porque vamos a escuchar sus respuestas. Empecemos. Buenas tardes. Quisiera saber por qué, si en la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿por qué ustedes bautizan en los tres nombres? Padre, yo nomás le quiero preguntar que los que queman también los resucita Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, tu palabra, una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Tu palabra ilumina las tinieblas del error, disipa la oscuridad del engaño, nos ayuda a ver con claridad cuál es tu voluntad, qué es lo que tú nos enseñas. Por eso a través de ella queremos responder a las interrogantes que muchos hermanos tienen. Que tu Espíritu nos ilumine y que tu palabra nos ayude a seguir los senderos del reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a este segmento de preguntas y respuestas. Si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica, si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica, que esté presente, que quiera hacer alguna pregunta, por favor, le damos oportunidad primero a ellos, y si no, pues entonces le damos la oportunidad a los católicos. Pero si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, ¿quiere hacer alguna pregunta? Hermana, no, si quiere, si no quiere, no. Si no quiere, no, déjala tranquila si no quiere. Si quiere, hace la pregunta, si no quiere, no la hace. Si quiere, pues dame un aplauso para la hermana que quiere hacer una pregunta. Bienvenida, hermanita. Bienvenida. Ahorita le damos chance a usted, señora. Ahorita le damos chance. Usted es católica, ¿verdad? ¿Usted es católica? Vamos a darle chance a mi hermana, que no es de la Iglesia Católica, pero que quiere hacernos una pregunta, hermanita, con mucho cariño. Quiero responderle a su interrogante. Haz la pregunta y yo le respondo. Buenas tardes. Quisiera saber por qué, si en la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿por qué ustedes bautizan en los tres nombres? Gracias. ¿Que por qué si la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, por qué nosotros bautizamos en tres nombres? Le voy a responder. Primero, que San Pedro no bautizó de esa manera como a usted le va a enseñar. Vamos a verlo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, está donde dice que tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a oír. Y voy a tratar de darle la explicación por qué lo hacemos. Escuche. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted vea que la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, no dice con el nombre. Hay diferencia en el nombre y hay diferencia con el nombre. Ciertamente que la Biblia dice bautice en el nombre, pero no dice con el nombre. Si dijera con el nombre, sería entonces como los pentecostales unidos enseñan, que tengo que utilizar el nombre. Si no digo Jesús, no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre. Y la Biblia no dice que es con el nombre, dice que es en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? Significa algo distinto. En el nombre significa que yo no vengo de mi parte. Pedro no me iba de su parte, iba de parte de Jesús, entonces iba en el nombre, de parte de Jesús. Y bautizaba no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Entonces eso significa en el nombre.
Le pongo el ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 2 en adelante. Así que lo leemos desde el 1. Cuando van a bautizar, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser en el nombre? Vamos a ver. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Entró allí y algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Cuando abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Y aquí va a mostrar cómo se abraza la fe. Sigue. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Está hablando del bautismo. Observen que hay dos bautismos, uno el de Juan y otro el de Jesús. Y la gente no sabía que existía el bautismo de Jesús, de parte de Jesús, como Jesús había mandado. Ellos no sabían. Y bautizaban en el nombre de Juan, como Juan mandaba, no como Jesús había mandado. Pongan cuidado. Respondieron, el bautismo de Juan. Ahí estaba el error. Bautizaban con el bautismo de Juan. Y Pablo le va a decir que eso no es correcto. Pongan cuidado. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué significa en el nombre? No con el nombre, en el nombre. Como Jesucristo lo dejó, como Él lo enseñó, porque si hay dos bautizos, está el de Juan y está el de Jesús. ¿Cuál es el de nosotros? ¿El que dejó Juan o el que dejó Jesús? Si es el que dejó Jesús, entonces es en el nombre de Jesús. No con el nombre, sino en el nombre, de parte, como Él lo enseñó. Entonces cuando Pablo dice, bautices en el nombre, o cuando la Biblia dice que Pablo bautizaba en el nombre, o Pedro bautizaba en el nombre, significa que no bautizaban como a ellos les daba la gana, que no bautizaban como bautizaba Juan, sino bautizaban como Jesús mandó. Entonces si nos vamos a nosotros a ver cómo es que Jesús mandó, lo encontramos en Mateo 28, 19, que es como nosotros bautizamos, porque es así como Jesús lo mandó. O sea que nosotros los católicos bautizamos en el nombre de Jesús. O sea, como Jesús mandó, de parte de Jesús, no como a nosotros nos venga en gana. Bautizamos como mandó Jesús. Entonces eso significa en el nombre. ¿Y cómo mandó Jesús? Vamos a ver. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre significa como mandó Jesús. Hay gran diferencia en decir como mandó Jesús o decir con el nombre de Jesús. El error de los pentecostales es no entender lo que significa en el nombre. Entonces piensan que es con el nombre. Allí yo creo que es, si no es ese, me perdonan, pero yo creo que es Juan 5:40 por allá. ¿Qué dice Juan 5:40? Si no es 40, 43, si no se lo quedo debiendo y otro día le doy. Pero creo que es Juan 5:40 por allá. ¿Qué dice Juan 5:40? 43, ¿qué dice 43? Porque he venido en nombre de... Ahí, aquí está, ponga cuidado. Es el 43, ponga cuidado. Miren lo que significa en el nombre, ponga cuidado. Porque he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa el nombre del Padre? Que Él no vino por su cuenta, vino de parte. Cuando ellos bautizaban en el nombre de Jesús, no bautizaban de parte de ellos, sino de parte de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Ahora ponga cuidado lo que viene. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Entonces en el nombre significa que no viene en su propio nombre, sino viene de parte de Jesús como Él lo mandó. Y nosotros bautizamos no de parte de nosotros, sino como mandó Jesús. Y al averiguar cómo mandó Jesús, nos damos cuenta que es usando precisamente, invocando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no solamente lo mandó, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, que los pentecostales no creen.
pero que se hace presente. Según dice San Marcos, capítulo 1, versículo 10, no solo Jesús se mandó a bautizar de esa manera, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen esto. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él. Espíritu. El Espíritu bajaba sobre él. Como lo hace la paloma. Miren, el Espíritu Santo bajaba sobre Jesús. Jesús es el Hijo. El Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre Jesús. Y vean al Padre. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado. ¿Quién hablaba? Tú eres mi Hijo. Otra persona. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Porque dice, tú eres mi Hijo. Entonces en el bautismo aparece el Padre que dice, tú eres mi Hijo. El Espíritu Santo que viene en forma de paloma. Y el Hijo que está siendo bautizado. Y por eso también cuando manda a bautizar, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Pero que es lo que los Pentecostales Unidos no creen. Y no creen precisamente porque no creen en la palabra de Dios, donde habla precisamente que sí existe la Trinidad en Juan capítulo 14, versículo 16. Allí lo podemos ver con toda la claridad. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo, observe que han estudiado el castellano, el idioma, existe la primera persona en singular, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Entonces vemos la de singular. Yo, tú, él. La primera persona en singular, yo. Cristo, una persona. y yo rogaré al Padre. Él, a él, una tercera persona. Yo, él. Yo, tú, él. Ahí está el Padre. Yo rogaré al Padre. Y miren que no es el mismo. Miren que es otra persona. Y les dará otro. ¿Otra vez? Y les dará otro. Otro significa el mismo, otro. Otro significa otro. Yo rogaré y le dará otro. Protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. Ese. Entonces existe el Padre al que Jesús le ruega. El Hijo le ruega al Padre. Y el Espíritu Santo es otro. Distinto al Padre, distinto al Hijo, pero que vendrá porque Él le rogará al Padre. Nosotros lo creemos por eso, lo enseñamos por eso. Pero luego los Pentecostales Unidos no lo creen. Ahí está la respuesta a su interrogante. Gracias por su pregunta. Un aplauso para la hermana, gracias porque a pesar de no ser de la iglesia, ha venido con mucha educación a preguntar y ahí está la respuesta. Ahora la hermanita. Bueno. Padre, yo nomás le quiero preguntar que los que queman también los resucita Jesús. Sí, porque toda la persona que muere, sé que quemen, o sé que se ahogue, o sé que lo coman los amuros, o se lo coman los gusanos, vuelve a la ceniza, vuelve al polvo, y de allí Jesús lo va a resucitar. La iglesia enseña que si se quema el cuerpo, las cenizas deben ir a un lugar donde se respete los restos de esa persona. Que no está bien que la persona se lleve la mitad para una casa, la mitad para otra casa y jueguen por allí, la cargan en un bolso, los restos. Eso es faltarle el respeto a los restos de esa persona. No está bien usarlo como superstición, voy a tirarlo al mar no sé qué o al río no sé qué más como superstición. Tampoco. Debe dársele una cristiana sepultura. Esto es lo que pide la Santa Madre Iglesia. Les digo, yo cuando me muera no quiero que me quemen. Quiero ir enterita. Está bien y se le respeta. Se le respeta y es una petición que los familiares tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo o que no. De todas maneras, volvemos al polvo. Solamente que esa petición se le cumple si usted no muere quemada, porque si muere quemada, ¿cómo van a hacer? Ajá. Está bien. Perfecto, ciertamente, sí, está bien.
A la orden. Padre Luis, yo quisiera saber un poco la denominación que es doctrina profesan. Los hermanos fraternos que están muy fuertes ya acá en Paraguay, ellos ofrecen banquetes, grandes comilonas como un gancho para agarrar a la gente. ¿Qué pasó? Yo tenía un amigo de esa denominación hermano fraterno, ¿verdad? Y como yo no conozco qué doctrina profesan, él vino también a nuestra iglesia, participó de nuestro culto católico, ¿verdad? Y él tenía la intención de llevarme a mí. Y yo conozco leí muchos libros donde hablan las distintas denominaciones, por suerte conozco. Y cuando conozco, después ya empiezo a demostrarle al hermano, ¿verdad? Pues yo tuve hermanos separados que fueron mis amigos, pero que discutí con ellos con respecto a la doctrina. Pero como no los conozco a estos hermanos fraternos, yo le pregunto al padre Luis, ¿verdad? Si qué doctrina profesan. Y entonces llegó el momento que mi compromiso de ir a su iglesia era un miércoles. Y me mandó el audio y me dijo, ¿vas a venir, hermano? Y yo le dije, como no conocía esta denominación, quería estar seguro, le dije, voy a pedir permiso al párroco. ¿No te enojas?, le dije. Y me dijo que no se enoja. Y después, al día siguiente, me dijo que falté a mi palabra, que está muy enojado. ¿Y cómo me dijiste que no estaba enojado y ahora me dice que te enojas? ¿Verdad? Y se enojó porque yo le dije que le iba a pedir permiso al párroco, ¿verdad? Porque yo no conocía pues esta denominación. Y también otra pregunta le quiero hacer, padre. ¿Le es lícito al católico participar en un culto protestante simplemente para analizar e investigar? Si usted está formado y está estudiando la doctrina de ellos, usted puede ir simplemente para estudiar. Pero si usted no está formado, no debe ir. Porque cuando ellos comiencen a hablar, usted no conoce su doctrina. Si usted está formado, cuando ellos comiencen a hablar, usted va mirando qué dice la Biblia, cuál es la doctrina de la iglesia, y eso no. Todas las sectas van enmarcadas con lo mismo: destruir la fe del católico, destruir la doctrina de Cristo. Todo lo que sea doctrina de Cristo, ellos lo van a atacar. Por eso usted verá que yo, cuando hablo con un protestante, yo voy y hablo con él. ¿Qué doctrina? Le pregunto, dime qué doctrina es, a qué congregación pertenece. Pero ya sé que todas van por la misma. Todas van por la misma. Gracias, padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Me da gusto estar aquí personalmente a preguntarte alguna cosa. Para mí es muy importante. Viste que yo estoy siguiendo perdón por mi palabra, carismática. En dos partes ya me fui. Y lo que yo quiero saber, me dijo el carismático que él habla con la Virgen María, con la Santísima Madre. Y me dijo que él se discute con ella. Él pide, por ejemplo, yo le pido a la Santísima Madre, pero la Santísima Madre no me cumple a mí. Y yo le digo al carismático y él me dijo, no, yo me voy a discutir con ella. Y ella me cumple, me dijo. Así, esa es mi pregunta, porque a él le cumple lo que a mí no me cumple. Lo que yo quiero me da, pero a través de él, porque él se discute lo que él, y además el carismático tiene un poco de vicio. ¿Un poco de qué? Vicio. ¿Entendés? Fuma. Y en esa parte, pero yo no creo, pero a mucha gente le engaña, para mí, de mi punto de vista, ¿verdad? Pero yo estoy dudando de ese que habla y que se discute con la Virgen María. Eso que lo que quiero saber, si una persona se puede hablar con la Santísima Madre así personalmente o de visión, no sé, eso ya no sé, man. Eso es lo que es mi pregunta. Mire, hermano, eso es falta de formación de ese carismático. Los carismáticos formados
saben que eso no es verdad, no es correcto. Y eso no es verdad. Los carismáticos que no están bien formados, y por eso es necesario la formación, y por eso los coordinadores de la renovación carismática deben esforzarse porque sus miembros estén bien formados. Porque el que no se forma, se deforma. Eso es una deformación de ese hermano. Y eso no quiere decir que todos los carismáticos sean así. Quiere decir que hay personas que se engañan y engañan. Se creen lo que le viene a la cabeza y creen que todo lo que viene a la cabeza es Dios que se lo dice o la Virgen María que se lo dice. Y eso no es verdad. Y si usted se pone a creerle lo que él diga, si un ciego guía a otro ciego, los dos van al mismo hueco. No es correcto. Es un error, es una equivocación. Debemos creer lo que decía Hebreos 1:1. De muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Nosotros no andamos creyendo en otras revelaciones y manifestaciones de esa manera. Si la Virgen María puede manifestarse, sí puede darnos algún mensaje si Dios lo permite, pero eso lo tiene que examinar la iglesia y después de una un minucioso estudio, y puede decir ¿es verdad o no es verdad? Pero mientras tanto, ni usted, ni yo, ni nadie estamos obligados a creer en eso. Oiga cómo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Él ya nos habló por su Hijo. Lo que Él quería decirnos ya está escrito en su palabra. No necesitamos encontrarnos con María, como dice Él, para discutir con ella. Ya Dios dejó su mensaje y en vez de estar pensando que está discutiendo con María, agárrese y póngase a estudiar la Biblia y escuche a Jesús que nos habla a través de su palabra. Así habla Dios. Y a los carismáticos que están formados, Dios les habla a través de su palabra. Leen la Biblia y Dios le va dando la luz. Lámpara es tu palabra, luz en mi sendero. Dios le va hablando a los carismáticos formados por medio de su palabra en la oración. Y entonces hay un mensaje para esta persona, hay un mensaje para esta persona, para mí hay un mensaje. Pero no es que entonces, como yo soy de la renovación y creo en el Espíritu, todo lo que me venga a la cabeza, eso es fruto del Espíritu. No. Por eso primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: examinen los espíritus para ver cuáles vienen de Dios, porque hay falsos espíritus. Entonces debemos mirar que el espíritu que viene de Dios nunca va en contradicción de la palabra de Dios, nunca, siempre va en sintonía con la palabra de Dios, porque el mismo espíritu que iluminó la palabra de Dios lo está iluminando a usted. Hay de aquellos de la renovación carismática o aquellos evangélicos que digan: a mí me habla el Espíritu, y comienza a decirle a la gente cosas que le viene a ellos en la cabeza como si fuera que le hablara el Espíritu, y a veces en contra de la doctrina de Dios. Si es verdad, lo hizo en oración y lo hizo a la luz de la palabra, siempre será un mensaje edificante, pero de acuerdo a la doctrina, nunca va a estar en contra. Y si está en contra, no fue el Espíritu de Dios que le habló. Ni usted ni nadie está obligado a creer eso. Y dígale al hermano que deje de meter a la Virgen para decir él cosas que no son. Eso no es correcto. Amén.